Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, compañeros, les comentamos que estamos transmitiendo desde el nuevo local ya, ¿verdad? Estamos transmitiendo de nuevo local en condiciones un poco precarias todavía, pero Exacto. porque no hemos podido terminar de arreglarlo, pero bueno, ya nos hemos trasladado a la esquina de Paysandú y Florida de Paysandú, bien en el centro de Montevideo, a 4 cuadras de la Plaza Independencia, el 18 de julio. Sí. Y de la Casa de Gobierno, así que estamos en un lugar bien céntrico, en un lugar que bueno, todavía nos toca un poco de trabajo de algunos arreglos y más bien ordenar, pero bueno, ya terminamos la mudanza. Sí, sí. En breve seguramente estemos invitando a la inauguración, ¿verdad? Todos los compañeros y compañeras. Es una inauguración en regla, digamos. Bueno, con alguna actividad política, obviamente. Sí, y otra cosa, si ustedes ven que esta comunicación, esta transmisión se enlentece o tiene algún problema, también es porque no tenemos wifi todavía acá, no tenemos internet. Exacto. Estamos usando internet de los celulares. Así que, bueno, en cualquier caso le pedimos disculpas si la comunicación no es Y el sonido fluida. también, porque estamos haciendo la prueba de sonido y acústica, ¿no? A ver Sí, si... es un lugar que esperamos que no haya ruido de la calle, pero parece que anda todo bien. Parece que sí. Bueno, Rafa, ayer 8 de marzo, una enorme movilización, por lo que podemos ver. No es novedad, pero no deja de ser masivo, ¿verdad? Sí, yo creo que las impresiones han sido como que ha sido una especialmente masiva movilización del 8 de marzo, cuando ya se sabe que usualmente lo son, ¿no? Entonces pusimos un título para esta transmisión que es un poco provocar una discusión, ¿no? Es decir, si el 8M fue masivo, ¿por qué no hay una movilización masiva contra la reforma jubilatoria? ¿No? Es decir, es evidente que no hay un problema de pasividad de los explotados, las masas no quieren salir a la calle, ese discurso que usan para autojustificarse los dirigentes frente amplistas y los burócratas del PIT-CNT, ¿no? Es decir, bueno, la gente no quiere, la convocamos y no va. Bueno, no, la gente se autoconvoca y sale a la calle. Ni siquiera espera por los dirigentes del PIT-CNT para movilizarse. Aquí lo que está quedando de relieve es la ausencia de un plan de lucha y de una mínima intención de moverle el piso al gobierno, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que pone de relieve esta movilización masiva, es decir, que voluntad de movilización, de lucha, de salir a las calles está presente en cientos de miles según los que han evaluado el número de participantes, y por lo tanto, bueno, es una jornada realmente que plantea justamente una denuncia a los dirigentes, ¿no? A los dirigentes sindicales y a los dirigentes de la llamada oposición política del Frente Amplio. Totalmente, Rafael. Ayer podíamos ver algunas imágenes aéreas y era realmente, bueno, se decía que las proclamas ya había terminado de leerse, algunos mobileros, ¿verdad?, que estaban trabajando, periodistas en la movilización. En la universidad se había terminado de leer la proclama y había un sector todavía que no podía avanzar por la cantidad de personas que participaron, ¿no? Entonces esto que vos decís es así, y muestra hoy, es decir, ayer fue la movilización, hoy hubo mesa representativa y se encadenan los dos hechos, ¿no? En menos de 24 horas, de esta falta de sensibilidad, ¿no?, que muchas veces la dirección, la burocracia dice tener, pero no la tiene para testear esta disposición a la acción y a tomar las calles, digamos, ¿no? Aparte estamos hablando de, si no fueron cientos de miles, fueron decenas de miles. Sí, la diaria del día de hoy dice cientos de miles. Exacto. Yo no le voy a quitar Exacto. no le voy a rebajar, más allá de que es muy difícil medir este tipo de movilización cuando uno está al nivel de la calle. Exacto. y no de repente desde una altura poder evaluar la cantidad de personas por cuadra, digamos. Pero bueno, volviendo al tema jubilatorio, tenemos una situación en la coalición de gobierno donde Manini Ríos y Cabildo Abierto ahora dicen que ellos no se habían comprometido a votar
esta reforma en particular jubilatoria, que sí habían acordado en el pacto que hicieron para formar la coalición de derecha en introducir cambios en las jubilaciones, pero no dijeron cuáles. Y bueno, esto está colocando una amenaza sobre la posibilidad o no de que Cabildo Abierto vote en diputados la reforma jubilatoria. El presidente de la República ha tirado que Manini Ríos se había comprometido, había dado la palabra, diciendo como que si no votaban estaban incumpliendo con su palabra. Y en este sentido está establecido una polémica que ya es pública y una amenaza que ya es pública, no votarla, para bajar un poco el nivel de confrontación entre dos socios del gobierno. Cabildo Abierto dice: tirémosla para la segunda parte del año, ahora enfrascarse en la discusión presupuestal, y de esta manera bajarle un poco el nivel de la polémica. Esto en un contexto que el gobierno, nosotros decíamos en el programa anterior, está intentando relanzar su iniciativa, tomar nuevamente la iniciativa. Ahora, nosotros habíamos dicho en el programa anterior ocupar el centro del reino otra vez, y bueno, es un poco lo que dice la calle Pou, ¿no? que viene intentando al planteárselo a sus legisladores, a los integrantes de la dirección del Partido Nacional y a los integrantes de la coalición de derecha, que les plantea eso, ¿no? Es decir, tomó la iniciativa, y estas medidas que anunció desde el punto de vista fiscal en positivo, pretenden un poco eso, ¿no? Darle un respiro al gobierno con alguna medida más popular, entre comillas, más simpática, o más que puedan cantar a alguien. Lo concreto es que los números que se revelan de esta llamada rebaja impositiva, que alcanza un porcentaje muy chico de la población, aunque bueno, dice el gobierno que son cientos de miles, evidentemente puede haber cientos de miles a los cuales le lleguen una rebaja de 200 pesos, que no es completamente nada, es una caja de cigarrillos. Para los que lo ven de otro país, ¿qué quiere decir 200 pesos? Una caja de cigarrillos. Exacto. Esa puede ser la rebaja de los impuestos que establece esta medida. En algunos sectores puede impactar un poco más, pero van a ser entonces 3 cajas de cigarrillos, 4 cajas de cigarrillos, vamos a ponerle, en el mes, lo cual quiere decir que estamos hablando de una medida completamente insignificante. Ha sido recibida con alabanzas por parte de los economistas, las consultoras, porque tenían temor de que hubiera un exceso de parte del gobierno, exceso digo entre comillas, es decir, que hubiera una renuncia fiscal, como ellos dicen, una rebaja de impuestos mayor, y que eso amenazara la política que reclama el Fondo Monetario, ¿no? de ajuste fiscal, de garantizar ir reduciendo el déficit fiscal. Y hay que recordar que en Inglaterra hace no mucho cayó una ministra justamente por rebajar impuestos, ¿no? Y provocó una situación de crisis financiera, una situación de corridas bancarias, financieras en el Reino Unido. Y bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, porque esta reducción de impuestos no tiene la menor significancia. Equivale, según dicen, al 0,2% del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, no afecta realmente nada. Ni significa una mejora sustantiva para ningún grupo de trabajadores, ni de trabajadoras, ya que estamos en el tema del 8 de marzo. Bueno, realmente acá hay muy poca sustancia, y si con esto el gobierno pretende, que aparte por otro lado es un anuncio, ¿no? Si todavía tienen que mandarlo al Parlamento, tienen que votarse, y después ponerse en práctica, que yo no creo que se pongan en práctica antes del 1 de enero del año que viene. Claro. Veremos exactamente la redacción que manda el Poder Ejecutivo, a ver si es algo inmediato o para dentro de un año. Y el Frente Amplio ya ha anunciado que lo votan con críticas, ¿no? Pereira anunció que se va a votar haciendo este tipo de señalamientos, los mismos señalamientos que hizo Mujica, ¿verdad? Y que bueno, que se olvidan de los pobres y demás, pero quedan lo declarativo. Y lo otro que hay que decir es que los
factores que producen en el mundo, digamos. El Frente Amplio se niega a confrontar, Exacto. incluso en este tema, porque si los votos la coalición la tiene, podría confrontar rechazando el voto. Exacto. Y denunciando que es una engañapichanga. Obviamente no lo pueden hacer también, me parece, porque ellos tuvieron un discurso contradictorio. Esto lo señaló la calle Pou y es real. El Frente Amplio, por un lado, dijo que no había que hacer esto. Después Exacto. dice que es muy poco. Pero si no había que hacerlo, mejor que sea poco. No, Sí, claro. no querés que sea mucho algo que no había que hacer. Entonces, ahí hay una política completamente inconsistente que tiene que ver con que la política del Frente Amplio conjunto es cumplir con el Fondo Monetario en cuanto a la política de reducir el déficit fiscal a costilla de gasto social y toda la política impositiva, por supuesto, también, ¿no? Entonces, en este sentido, el Frente Amplio no tiene posibilidad realmente con tener un programa mínimo de poder confrontar con esta política del gobierno. Entonces lo que dicen es, vamos a no quedar antipáticos con la población y vamos a votarle todas las porquerías, que aunque sean porquerías, aunque sean una engañapichanga. Exacto. No, quería mencionar, Rafa, que me parece importante enlazarlo con la cuestión internacional, que es que los factores que producen diferentes tipos de rebeliones, de huelgas y de conflictos en el mundo están presentes en Uruguay. Es decir, esto que vos presentabas, que una rebaja impositiva produjo que el propio sector que había puesto a Theresa May y a otros primeros ministros en Inglaterra cayeran, y lo que pasa en Francia, es decir, la rebelión contra la reforma jubilatoria. Contra la reforma jubilatoria, que habla de un aumento de 2 años de jubilación, ¿no? Y de 42 años de aporte para cobrar una jubilación completa, es decir, algo, tenés que morirte trabajando. Pero, ¿cuál es el elemento que aparece en Uruguay que contiene esa situación? Porque las reformas son las mismas en todo el mundo. Si hay que decir que esto es una política internacional, ¿verdad? Claro, y no van a decir que los franceses están en peores condiciones que los uruguayos, ¿no? Claro. Decir, bueno, no, los uruguayos lo que pasa es que estamos relativamente bien, ¿no? Esos discursos que a veces se escuchan. Claro. Entonces la gente está quieta, los franceses están mejor. Es decir, el salario en Francia es más alto que en Uruguay. No, esto es un absurdo. Y se quiere aumentar 2 años, ¿verdad? Aparte, no se quiere aumentar 5. Claro, sí. Tenemos ese elemento de... Siempre en estas políticas son ¿no? Una política de cortar el salame por rodajas, ¿no? Sí, de plumar la gallina. De plumar la gallina pluma a pluma, como dijo Sanguinetti. Sí, bueno, van a poquito hasta comerse el salame entero, ¿no? Es decir, primero hay que cortarlo en pedacitos. Esto es igual, la de Uruguay también es progresiva, quiere decir que no es de un día para otro 5 años, de manera a intentar evitar confrontación. Ahora, el tema es, el PIT-CNT convocó solo una movilización, para llamarlo de alguna manera, porque en realidad no convocó nada. No. El día que se votaban diputados había algunas decenas de dirigentes de algunos sindicatos, el gremio bancario sí, hay que decir, fue propuesta de la Coordinación para el Cambio de AEU, pero también fue una movilización en paro parcial, que con unos 100 compañeros, más de 500 compañeros, tal vez 1000 no creo, pero es decir, fue el único gremio que vi que se movilizó realmente, por lo menos convocó a su base a ir al Parlamento. Es la única movilización. Y esto quiere decir, bueno, ¿por qué ayer sí se pudo movilizar cientos de miles de personas y un tema tan impactante sobre la población de conjunto como la seguridad social, las jubilaciones, las pensiones, etcétera, no está generando lo que genera en Francia, por ejemplo? Entonces, acá es evidente, bueno, el PIT-CNT ahora está discutiendo, mejor dicho, lo acaba de aprobar hoy, que si el 23 de marzo se trata en el Parlamento para aprobar, se vota en diputados, ya se votó en el Senado, ahora sería en diputados, la reforma jubilatoria, se haría un paro parcial, ¿no? Es decir, desde determinada hora en adelante hasta el final de la jornada. Correcto. O sea, desde media mañana hasta el final de la jornada, creo, algo así. Sí, contempla la resolución, al parecer, la convocatoria de una mesa representativa para ese mismo día, para instrumentarlo. Aparentemente viene por ahí, para instrumentar hasta dónde le alcance la medida. Ajá. Bueno, eso yo no lo sabía porque claro. todavía no tenemos exactamente. Digo, vos no has público, tenido, no es pública. Sí, has tenido conversaciones con compañeros que estuvieron en la mesa. Yo creo que bueno, es una medida de un paro aislado completamente. De acá al 23, lo único que hacen es alguna
recorrida informativa, y a eso le llaman un plan de acción. Exacto. Es decir, bueno, hay que recordar que en el Congreso del PCNT había una moción que hablaba del plan de lucha, y luego en las tratativas entre las distintas corrientes para tratarla, porque había algunos que no querían que saliera nada, le rebajaron y le pusieron plan de acción. Bueno, un plan de acción es esto: va a haber un paro aparentemente el 23 de marzo, y eventualmente hacia eso habrán charlas, habrán actividades de difusión recorridas por la prensa, pero ninguna movilización. Esto me parece que es claro que entonces es un marco de complicidad muy grande con el gobierno de parte de los dirigentes del PCNT y del Frente Amplio, ¿no? Sí, va de la mano, digo, nada es casual, ¿no? ¿Por qué alguien cambiaría la palabra lucha por acción, no? Claro. Siempre se termina revelando, ¿no? El tiempo termina confirmando lo que uno sospecha. Y además va de la mano con esta política de no hacer ola y de llegar a 2024. También se contempla, aparentemente por la resolución de la mesa representativa de hoy, es decir, destinar todos los esfuerzos a un plan de organización programático hacia el Congreso del Pueblo, ¿no? Que no debe ser pasado por alto porque es el gran mojón para lanzar terminar de encolumnar el movimiento popular, el movimiento obrero y a las detrás del Frente Amplio, o sea, el año 24. Que sería septiembre, octubre, el Congreso del Pueblo. Pereira acaba de anunciar hoy que en diciembre se elegirían las candidaturas que todo el mundo sabe más o menos quiénes son, del Frente Amplio. Es decir, que es un cronograma para enchalecar ¿no? y llevar al movimiento obrero a rastra del proceso electoral del Frente Amplio, de la campaña electoral. Y en este sentido, bueno, están viabilizando la política del gobierno, en algún caso votándola con esta reforma, estas medidas miserables sobre los impuestos a los trabajadores, y en el otro sentido, no haciendo olas, ¿no? Que hubo declaraciones no, quiero decir, se filtró en el semanario Búsqueda una reunión del Comité Central del Partido Socialista, es un partido que integra el Frente Amplio, y que ha sufrido enormes crisis y rupturas en la última etapa. La actual conducción pretende colocarse como la izquierda de la izquierda o algo así. Y bueno, los socialistas, dice Búsqueda, cuestionan la pasividad de la conducción del Frente Amplio y reclaman intensificar las movilizaciones sociales. Ese es el título de una nota en Búsqueda, donde también entrevistan brevemente, que consultan al secretario general del Partido Socialista, que es Gonzalo Sibila, un diputado del Frente Amplio. Y bueno, evidentemente hay una serie de críticas totalmente puntuales que marcan un intento de marcar un perfil un poco más crítico, pero no van a nada contundente en el fondo. Lo que sí me parece es que confirma lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir, bueno, acá hay un nivel de complicidad y un nivel de no generar la más mínima confrontación por parte de los dirigentes del Frente Amplio, que en algunos casos tiene expresiones muy burdas, ¿no? Es decir, José Mujica, el Pepe Mujica, haciendo un libro con Julio María Sanguinetti, un representante de la derecha del Partido Colorado, a la vez teniendo reuniones Mujica con la calle Pou, con el presidente, viajando, para viajar en la comitiva presidencial para las reuniones con Lula en Brasil. Ahora recientemente reuniones de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, con el presidente del Partido Nacional, Iturralde, para bajar la confrontación. Es decir, que cuando el gobierno está metiendo un ataque a las jubilaciones, al sistema de jubilaciones y de pensiones, el Frente Amplio quiere bajar la confrontación en vez de subirla. Los socialistas dicen que habría que intensificar y que cuestionan esta pasividad, pero forma parte de la conducción. Y cuando uno va al detalle, no hay. Es decir, es el mismo problema que discutimos de la burocracia y el plan de acción. Es decir, el plan de acción tiene un nombre rimbombante que ya viene adulterado, pero cuando uno lee a Sibila o a cualquier otro dirigente, no hay una instrumentación, no hay una sistematización de ninguna acción. Por lo tanto, podemos, sin temor a pecar de extremistas ni de especular, podemos decir que viene a cumplir la función que en su momento cumplió de repente Constanza Moreira o el propio Partido Comunista, es decir, que bajo diferentes envolturas presentaba, el primer gobierno del Frente Amplio como gobiernos en disputa, policlasistas, ¿no? Y otro tipo de etiquetas, digamos,
teóricas para justificar su permanencia ahí, ¿no? Es decir, y ahora este rol aparece cumpliendo el Partido Socialista y Gonzalo Sibila. Lo cual también, por otro lado, es una expresión de que evidentemente hay sectores del propio Frente Amplio que exigen ir más a fondo. Y es decir, en los comités de base, en los militantes de base, es evidente que hay quienes quieren ir a una mayor oposición al gobierno. Esto es así, es notorio. Bueno, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social fue invitado a muchos comités de base del Frente Amplio a hablar sobre esta reforma, ¿no? Por lo tanto, es evidente que los militantes de base del Frente Amplio, muchos de ellos buscan incluso escuchar otras campanas y intentan sacudir un poco a sus dirigentes. Están condenados al fracaso. Esos dirigentes no van a pelear nunca. En primer lugar, porque sus dirigentes defienden las AFAP, los fondos previsionales privados. ¿No? Es decir, no nos vamos a cansar de decir que tanto Yamandú Orsi, el candidato del MPP y probablemente del ala derecha del Frente Amplio, y que no descarto que sea un candidato de consenso al final, pero la otra candidata que aparece, que es Carolina Cose, a la cual apoya Gonzalo Sibila, el Partido Socialista y estos sectores que se proclaman un poco más izquierdistas, ambos defienden las AFAP y han planteado utilizar los fondos de las AFAP para obras de infraestructura tanto nacional como departamental. Es un parteaguas, ¿no? Aparte, ¿no? Estamos hablando de que es el elemento. Claro, quiere decir que por un lado vemos en la propaganda del PIT-CNT y de muchos partidos de izquierda una denuncia de las AFAP como un curro, como una estafa a los trabajadores, como un negociado, pero los dirigentes del Frente Amplio la defienden. Exacto. Y de hecho, algunos como Mario Vergara lo han hecho públicamente, ¿no? Y de hecho que las críticas a las AFAP que colocan algunos otros son opiniones personales, pero no es la opinión del Frente Amplio. Entonces, en este sentido, es evidente que estamos ante una negativa a impulsar la movilización. Miren, algo que dijo Lacalle Pou me parece muy revelador. Lacalle Pou dijo, todos los partidos están esperando que se apruebe la reforma jubilatoria, como dicen, el Frente Amplio también. El Frente Amplio querrá sacar después rédito electoral, pero en realidad no le está haciendo bola, está esperando que se apruebe. Eso es algo que es evidente en el accionar del Frente Amplio. No ha hecho una sola movilización como Frente Amplio, salvo, algún acto electoral. Y discute más sobre si Leal fue a visitar al padre Astesiano que sobre si van a robar las jubilaciones a los trabajadores y las trabajadoras. Porque otro tema que me parece importante de la movilización de ayer, por ejemplo, es estos temas sociales de las mujeres trabajadoras aparecen desdibujados. Sí. Y en este sentido, para un Lacalle, por supuesto para un Argimón y para otros, coquetear con el discurso de reivindicaciones de igualdad de la mujer y contra todo tipo de postergación, de subordinación, etcétera. Es un discurso que se sube en el carro. De hecho, Lacalle Pou hizo un tuit al respecto. Argimón es más permanente en ese tipo de discurso. Mientras están robando el sistema jubilatorio a las mujeres trabajadoras. Claro. Entonces es un nivel de hipocresía, porque de qué manera, claro, van a equiparar a todos hacia abajo. Ya los gobiernos de derecha que están gobernando, en el 96 votaron una ley que le aumentó la edad de retiro a las mujeres y las equiparó con los hombres. Ahí llevaron la igualdad entre los géneros para peor. ¿No? Es decir, se supone que reivindican que la mujer desarrolla la mayor parte del trabajo doméstico, e incluso hay quienes hablan de retribuirle económicamente eso. Había una manera que contemplaba eso, que era que se jubilaban antes, no contemplaba plenamente, por supuesto, pero digamos, era el motivo por el cual la mujer se jubilaba antes. Eso se lo sacaron en el 96. El Frente Amplio no solo no lo devolvió, sino que en el caso de la caja bancaria lo quitó en el 2008. Exacto. Es decir, en el 2008 también a las mujeres bancarias les aumentaron la edad de retiro. Esto quiero decir porque se llena toda la boca con los temas de la mujer. Y en realidad... Se presenta como un amplio campo para la demagogia y el cinismo, ¿no? Para la demagogia y para colocar que es un campo de unidad policlasista, un campo de unidad donde puede estar representada la presidenta de la Asamblea General, Argimón,
la reina de España, ¿no? La reina de acá, de allá, todos son, ahora hacen discursos feministas. Entonces, de esa manera colocan una idea, bueno, simplemente de que hay que hacer un cambio cultural en la sociedad, y que es solo cultural, no, es social el problema de la subordinación de la mujer, y tiene que ver con este tipo de derechos, este tipo de reivindicaciones, entre otras la cuestión de la seguridad social. Entonces me parece que el salario, por supuesto, el aumento del salario para las mujeres, que son un grupo de trabajadores que perciben menor salario que los obreros, que los trabajadores hombres, como muchas otras reivindicaciones sociales, las guarderías. No, y los trabajos que tienen un enorme porcentaje de mujeres tienen una tendencia a ser salarios más bajos. Claro, sí, el trabajo feminizado justamente es un sector que recibe menor salario, ¿no? Es decir, por eso es que globalmente en general se produce esta diferencia, ¿no? Porque normalmente un maestro y una maestra ganan lo mismo, un enfermero y una enfermera ganan lo mismo, más o menos, porque a veces si hay posibilidades de carrera, la mujer en general se ve más postergada porque tiene que ocuparse más de los temas domésticos, si no es que es madre soltera en muchos casos, ¿no? Es decir, que tiene encima la carga completa. El tema, evidentemente, para una salida real de estas cuestiones. Pero, Rafa, en una reflexión que me parece importante, el gobierno ni siquiera puede hacer demagogia con esto, porque en otros años, creo que el primer año de mandato, primero no porque fue la pandemia, pero creo que en otro momento hubo polémicas de cómo Argimón participaba de la movilización, si no participaba, Botero creo que es la otra, ¿no? Mónica Botero, sí. Mónica Botero. Y ahora ya directamente dicen, no, el PCNT convocó el paro, entonces yo, como no soy anticapitalista, bueno, no lo dicen en estos términos, pero dicen que politizan y izquierdizan un día que es el Día de la Mujer. También es cierto que no se animan a ir a una marcha, no solo porque el PCNT convocó un paro, sino porque las van a chiflar, les van a gritar cosas, les van a decir andate. Entonces evitan la confrontación, ¿no? Porque es evidente que la gente no es boba. Va a una marcha con toda una serie de reivindicaciones que en principio... Pero podría no polemizar, quiero decir, ¿no? Así, sobre este punto. Sí. Sin embargo, parece ni siquiera puede querer explotar, digamos, ni siquiera colateralmente una movilización de masa que para un gobierno se le va la vida, ¿no? No confrontar con... Cuando vos tenés 200.000 mujeres en la calle, o personas, no importa, digo, Sí, mayoritariamente mujeres. No confrontar con eso, ¿no? Claro. Esto vuelve al modo. Había una enorme proporción de mujeres. Exacto. Tal vez más que en otras. Sí. O tal vez es una impresión puntual, no lo tengo claro, si eran toda la marcha. Claro. Pero era una presencia muy fuerte de mujeres, y muy menor de hombres en proporción. Obviamente eran miles también de hombres, no quiere decir que no había hombres, pero en una marcha tan masiva la presencia femenina era muy aplastante. Esto quiere decir que si se convoca una movilización de masas por la seguridad social debería ser mayor incluso, ¿no? Exacto. Porque pongamos que hay hombres que no fueron por esto o por aquello, a veces hasta las compañeras no quieren que vayan porque hay una visión sesgada o equivocada de algunas mujeres que dicen que si los hombres van pierde visibilidad la movilización. Bueno, es una polémica que se puede sostener. Yo lo que voy es que en realidad la composición revela que podría haber sido mucho más masivo si estamos hablando de un movimiento que toma en cuenta la lucha por las jubilaciones, por el sistema de jubilaciones, en contra de las AFAP, por el aumento del salario y por todas las reivindicaciones populares, ¿no? Que están postergadas, y que el Frente Amplio mismo dice que el gobierno ha rebajado los salarios. Marcelo Abdala dice que el gobierno no les da nada, y eso que lo debería interpelar a él como dirigente sindical porque no ha logrado entonces las reivindicaciones, pero tampoco ha movilizado a los explotados. Lo dice desde Twitter, ¿no? Lo dice desde Twitter, y en este sentido no impulsa un camino de movilización. Yo creo que este paro parcial, bueno, obviamente vamos a convocar a participar de la marcha, salir masivamente a las calles, y también se puede agitar de acá al 23. Más allá que hay que ver si al 23 se concreta la votación en diputados por esta crisis interna que hay en la coalición, y por lo tanto si se concreta o no el paro.
pero creo que la campaña por un plan de lucha, por preparar la huelga general, hacer como los franceses, ¿no? Hacer como los trabajadores de Francia que colocan la cuestión de la huelga general como perspectiva frente a la reforma jubilatoria, es una campaña que tenemos por delante fundamental. Algo importante, Rafa, que no dijimos, que mencionamos en el programa anterior, pero que se concretó el lunes, fue el paro de docentes. Y acá es importante lo siguiente, cada paso que da el Frente Amplio, siempre, es decir, en cada tema es convocando a frenar y a parar y a boicotear, porque en el caso de Vergara se alineó con el presidente, ¿no? Respecto al paro docente, y dijo que no se podía ver con buenos ojos, lamentablemente. Que no se podía ver con buenos ojos, o sea, que estaba en contra del paro docente. O sea, entonces en cada tema, nosotros si vemos el posicionamiento, me acuerdo que en uno de los cursos de formación que dábamos en el partido en algún momento, cuando recién ingresé yo, se hablaba de que Lenin tenía la costumbre en Prado, en el periódico, de colocar los temas nacionales y la posición de cada partido, ¿no? Si uno pone una columna con la posición del Frente Amplio sobre cada problema, o de alguno de sus voceros, coincide con la calle casi siempre en todo, ¿no? Porque digo, en la reforma de la seguridad social, ya sabemos qué piensa. Rebaja de impuestos, lo vota, haciéndole crítica, o tiene una posición que no debería existir. La crítica que le hace es relativamente por derecha, claro, está reivindicando que está bien que los trabajadores tengan impuestos, que los jubilados tengan impuestos. Nosotros no estamos hablando acá de las jubilaciones de privilegio, que es otro tema, ¿no? Es decir, a ese póngale el 100% de impuestos, si quiere. El problema acá es que obviamente aquellos que aportaron toda su vida para luego jubilarse, o por supuesto los trabajadores que no están hablando de ninguna renta, sino de un salario, no deberían aportar nada. Exacto. Por esa vía que además pagan IVA. Y bueno, el Frente Amplio reivindica eso como justicia tributaria, ¿no? Acá tengo un comentario, un compañero Copo de Nieve me dice: decirlo al derecho, Rafa, presencia masculina esquelética, una vergüenza. Bueno, lo tiramos ahí para que polemicen otros compañeros, que discutan. Así que, bueno, volvemos a... Digo, esto me parece está bueno porque a veces se nos pasan los comentarios en el momento, en el vivo, porque luego hay comentarios, sobre todo en YouTube. Sí, algunos en Facebook, pero mucho más en YouTube. Y bueno, nosotros a veces no los comentamos, ¿no? Es verdad. Yo creo que, bueno, no sé si nos está quedando... No, yo creo que volver a hacer énfasis en esta cuestión de generar una campaña hacia la base del movimiento obrero, desde las agrupaciones sindicales, desde las direcciones de los sindicatos de base, los sindicatos que se proclaman clasistas, para impulsar un plan de lucha realmente y colocar en discusión la huelga general del movimiento obrero contra la reforma jubilatoria. El otro elemento que yo quería referirme, para no terminar hoy sin mencionarlo, es que está la cuestión del procesamiento, la condena a los compañeros Irma Leites, Aníbal Varela, Álvaro Jaume y Diego y Eduardo. Diego y Eduardo Jaume, los hijos de Álvaro. Y bueno, estaba el tambero Zabalza, ¿no? Jorge Zabalza, que falleció obviamente y por lo tanto queda por fuera de la condena por esa razón, pero hubiera sido condenado también y forma parte también de una criminalización de la protesta, porque esta condena tiene que ver con un hecho completamente menor, en el sentido de que nadie puede decir que hubo un atentado ni una azonada, que fue una protesta frente al traslado de la jueza Mariana Mota en el año 2013, es decir, ha pasado 10 años de esto. Que ya fueron absueltos en 2016, hay que decir, ¿verdad? Porque sí, había sido... era azonada. Claro, y cayó, la Corte dice que no habían sido absueltos realmente porque no siguió el proceso por la zona. Pero más allá de lo legal, quiero decir, acá no es un tema legal, acá es un tema 100% político, y lo que hubo fue que hubo una concentración convocada por el PIT-CNT, por la Federación de Estudiantes, la FEU, por las cooperativas de vivienda, la FUCBAN, por Crisol, que es la organización de los expresos políticos. Bueno, sí, Galeano, Viletti, había muchas personalidades, pero más allá de eso, las organizaciones de masas habían convocado y por lo tanto se concretó esa movilización, y cuando la jueza Mota ingresa a la Suprema Corte de Justicia, donde le iban a trasladar
de los tribunales de penal al civil, ¿no? Le iban a trasladar a otra área para sacarle los casos que estaba tratando de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, ¿no? Es decir, de represores que ella estaba enjuiciando. Esto había sido presionado también desde el Ministerio de Defensa Nacional, en ese momento a cargo de Eleuterio Fernández Huidobro, ex Tupamaro y dirigente del Frente Amplio. Es decir, que acá esto arranca no por los gobiernos de derecha, sino que arranca ya desde el gobierno del Frente Amplio. Y en aquel momento irrumpe en la Corte Electoral un grupo de personas que estaban en la movilización, entran a través de la jueza Mota y empiezan a aplaudir y a protestar frente a la medida de la Suprema Corte. Lo digo porque hay gente que ni sabe de qué se trata. Si concretamente hubo eso. Si eso pasa en el Parlamento ante la aprobación de una ley reaccionaria como la reforma jubilatoria o lo que sea, lo que hace la presidencia de la Cámara es tocar un timbre, desalojar la sala y luego siguen sin público. La Suprema Corte de Justicia dice que esa gente que estaba ahí, que entró espontáneamente, quería impedir que se concretara el traslado de la jueza, una ridiculez. Exacto. Bueno, pero con esa ridiculez usan un artículo del Código Penal para decir de que entonces era un atentado, una sonada que es justamente, según el Código Penal reaccionario que tenemos desde el año 1934, está inspirado en el Código de Mussolini. Pero aparte se plantea que esto es un intento de impedir que un funcionario actúe o un poder del Estado pueda actuar, como si esa protesta aplaudiendo y gritando pudiera impedir esa resolución de los jueces. En función de eso, ya está condenados en segunda instancia, hubo una primera y una segunda instancia, 5 compañeros quedan en esta situación a 2 años de prisión. Y hay que decir que además el Tribunal de Apelaciones actuó violando de alguna manera las normas, ¿no? Actuando por encima de sus potestades, porque un Tribunal de Apelaciones puede responder la apelación de la Fiscalía o la apelación de la defensa y darle la razón o no. No, pero acá hicieron sin que la Fiscalía lo pidiera, dijeron que había un error en la Fiscalía y tenían que elevar la pena de Eduardo y de Diego Jaume. Sí, de cómplices. Y de Aníbal Varela, creo que también. Llevarlos también al mismo nivel que los otros de coautores o de cómplices a partícipes. Sí, autores. De esta supuesta sonada, por lo tanto los equiparó a todos en la peor pena. Es decir, eso no lo había pedido ninguna de las partes, eso no lo puede hacer un tribunal de apelaciones, decir, bueno, ahora voy a juzgar lo que ya está jugado y le voy a agregar el IVA, porque me parece que le dieron poco. Eso es una aberración legal, por supuesto, más allá de que, repito, el tema no es legal, el tema es político. Acá estamos ante 2 hechos fundamentales. Uno es un intento de intimidación contra la protesta social, obviamente en general. En segundo lugar, es una defensa de un planteo de impunidad, de una política de impunidad, de la cual es responsable el Poder Judicial también. Sí. Son todos los poderes del Estado los responsables de la impunidad, los represores de la dictadura. Y por otra parte, coincide en el tiempo la reapertura de todo esto con el intento de liberar con prisión domiciliaria a los pocos represores, asesinos, criminales que están presos en una cárcel VIP, una cárcel especial. Y con el intento de darles un resarcimiento económico. Y un resarcimiento económico a los llamados víctimas de la guerrilla, que lo que ocupa esto no es en sí la plata que le van a dar a esas personas, sino pretender colocar en la discusión política pública la idea de que la dictadura vino como consecuencia de que hubo una guerrilla y en realidad la represión, la masacre contra el pueblo, etcétera, es consecuencia de que había 2 demonios que se enfrentaron y todo eso. Entonces, por eso nace también en este momento, y bueno, me parece importante colocar que se constituyó una coordinación para impulsar la campaña por el desprocesamiento de estos compañeros, en defensa del derecho a la protesta, y que estuvimos este lunes allí en una reunión convocada en el Sindicato de los Funcionarios de la Universidad de la República, FUR, y va a haber una conferencia de prensa de los compañeros procesados el día 15 de marzo en el Sindicato Municipal ADEOM, creo que a las 18 horas, pero vamos a confirmarlo bien después, y lo vamos a publicar en las redes. Convocamos a ir al Sindicato Municipal el día 15 a solidarizarnos con
con estos compañeros en ese marco de esa conferencia de prensa, y la semana siguiente va a haber una marcha probablemente con concentración final frente a la Suprema Corte de Justicia, protesta contra esta condena y este proceso político, de represión política, en definitiva, de ataque a los derechos democráticos, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, de protesta, etcétera, ¿no? Perfecto, Rafa. Bueno, obviamente convocamos a participar. No sé qué nos está quedando, obviamente. Nada, reiterar a los compañeros que siempre comenten, compartan, porque nada más. Sí, hemos recibido algunos comentarios de Graciela, por ejemplo, etcétera. Vamos a tomarlo en cuenta para los próximos programas. Nos sugiere tratar más temas internacionales, lo vamos a hacer. Bien. Y también traer bueno, toda la situación de Perú, que estamos muy atrasados con eso. Que... Sí, la guerra de Ucrania. La cuestión, me plantea esta compañera Graciela, tratar la cuestión educativa, traer compañeros de la educación, traer compañeros a hacer entrevistas a distintos sectores. Vamos a ir tomando esas propuestas y intentar mejorar en este sentido el programa, poniendo, como hicimos el año pasado en muchos momentos, más voces de otros compañeros, sean o no del PT, sean o no cercanos a nuestras ideas, para generar una discusión pública y política más importante. Perfecto, Rafa. Bueno, volvemos el próximo jueves a las 19. Compartan, por favor, en las redes, denle me gusta, comenten, denle difusión para que esto llegue a más compañeros. Y nos vemos entonces el jueves que viene, que es el jueves y estamos a 16 16 de marzo. Bueno, nos vemos entonces.